El seleccionador de Brasil dejó en el banquillo a su mejor rematador en el primer partido, y eso casi les cuesta el Mundial. Luego cambió de opinión, y lo que pasó después eliminó a toda una nación en menos de 25 minutos. 25 minutos. Eso fue todo lo que hizo falta para que el sueño mundialista de Haití, un sueño de 52 años de espera, llegara prácticamente a su fin. Así que aquí está la pregunta que nadie en la concentración brasileña quiere responder en voz alta. Si un solo cambio táctico era la diferencia entre la supervivencia y el desastre, ¿por qué tardaron tanto en hacerlo? Esto es lo que pasó. El viernes 19 de junio de 2026, Brasil saltó al Lincoln Financial Field de Filadelfia necesitando una respuesta. Tenían que afrontarlo. Su debut en la fase de grupos contra Marruecos fue un empate plano y poco inspirador. Los pentacampeones estaban estancados en el tercer puesto del grupo C, empatados a puntos con Marruecos, mientras que Haití se encontraba en el fondo sin puntos. El pitido inicial sonó a las 8:30 de la noche, hora del este, y al final del encuentro, el marcador reflejaba un Brasil 3, Haití 0. Mateus Cunha anotó 2 veces en la primera parte. Vinicius Jr. sumó el tercero en el tiempo de descuento. Sobre el papel es una victoria rutinaria, pero debajo de ese resultado hay una historia sobre una decisión técnica que casi no se toma, una lista de lesionados que crece rápidamente y una nación que luchó a través de una crisis humanitaria solo para poder pisar ese terreno de juego. Nada de eso salió en los resúmenes de televisión. Vamos a solucionarlo. Comencemos con la decisión que debería estar recibiendo más atención de la que tiene. Carlo Ancelotti tomó una decisión desconcertante en el partido inaugural de Brasil contra Marruecos. Mateus Cunha, una de sus opciones de ataque más peligrosas, no estuvo en el 11 inicial. Entró solo como sustituto de última hora, un arma de definición guardada en el banquillo mientras Brasil sufría para empatar. Luego, para el partido contra Haití, Ancelotti cambió el rumbo por completo. Dejó fuera de la convocatoria al delantero del Brentford, Igor Thiago, y alineó a Cunha desde el primer minuto. La decisión dio frutos de inmediato. Cunha anotó su primer gol en el minuto 23, empujando un rebote después de que el disparo de Vinicius Jr. fuera rechazado. Duplicó la ventaja antes del descanso con un remate de pierna izquierda, clavando el balón en la parte alta del poste más cercano, mientras se caía y perdía el equilibrio. 2 goles, una mitad, un cambio radical respecto a la energía que Brasil mostró contra Marruecos. El propio Ancelotti lo admitió. Dijo, para este partido, la posición de Mateus Cunha era la posición correcta para crear problemas a su defensa. Se movió bien, aprovechó los pases al hueco. Podría ser una solución. Podría ser una solución. Entonces, ¿por qué no fue la solución desde la primera jornada? Pero aquí está lo que nadie está comentando. El primer gol de Cunha no fue realmente la definición limpia que te venden los titulares. Míralo de cerca. Cunha empujó el rebote, sí, pero el gol solo subió al marcador porque pateó accidentalmente al defensor James Delcroix mientras el balón cruzaba la línea. No fue un remate disciplinado ni calculado. Fue un golpe de suerte que casualmente cayó del lado de Brasil. Compara eso con su segundo gol. Una definición genuinamente brillante, impactada con la pierna izquierda al poste más cercano mientras se caía. Ese sí merece los elogios. El primero, eso fue pura fortuna disfrazada de calidad. Y esa distinción importa, porque cambia por completo la narrativa de un Brasil dominante. Un gol fue habilidad, el otro, suerte. Los titulares no te están diciendo cuál fue cuál. Y aquí es donde el panorama se vuelve más oscuro para Brasil, porque la situación de las lesiones está escalando rápidamente y casi nadie está conectando los puntos. Al principio del partido, Rafinha pensó que había anotado. Empujó el balón al fondo de la red y por un momento la afición de la Seleção estalló de alegría. Luego, el asistente levantó la bandera, fuera de juego, gol anulado. Y ese ni siquiera fue su mayor problema. En el minuto 40, Rafinha se vio obligado a abandonar el campo por lo que parecía ser una lesión en el tendón de la corva. Más tarde se le vio en el banquillo con una bolsa de hielo atada a la parte posterior de su pierna derecha. Piensa en lo que esto significa para Brasil en este momento. Neymar todavía no ha regresado de su lesión
lesión en la pantorrilla. Ahora Rafinha está tocado con un posible problema muscular. Eso se traduce en dos armas de ataque principales comprometidas justo antes de un partido final de grupo decisivo contra Escocia. Brasil ganó este partido, pero es muy posible que hayan perdido algo mucho más valioso en el proceso. Ahora, analicemos la realidad que el marcador entierra por completo, la historia humana detrás de la derrota de Haití. Esta era la primera aparición de Haití en un mundial en 52 años. Su única participación previa en este torneo fue en 1974, y el camino para llegar siquiera a este punto no fue normal. Haití tuvo que jugar sus partidos de clasificación como local fuera de su propio país debido a la crisis continua en Puerto Príncipe. Deja que eso se asiente por un momento. Una selección nacional, incapaz de jugar en su propio suelo, luchando en las eliminatorias desplazada de su hogar, llegando finalmente al escenario más grande del fútbol, solo para convertirse en el primer equipo eliminado de todo este mundial. Y aún así, dentro del estadio, los aficionados haitianos no se mostraron derrotados. Bailaron, cantaron Grenadier al lazo, granaderos al ataque, el grito de guerra tradicional de su selección. Los aficionados brasileños respondieron con sus propios cánticos, recordando a la multitud que su nación es la pentacampeona del mundo. Dos historias futbolísticas completamente diferentes chocando en el mismo estadio, en la misma noche, y la cobertura de los medios tradicionales apenas mencionó ninguna de las dos. Entonces, ¿por qué debería importarle a un aficionado estadounidense que ve el partido desde casa un encuentro de fase de grupos entre Brasil y Haití? Porque este torneo se está jugando en tu patio trasero, utilizando tu infraestructura, y la economía de tu ciudad está implicada en cada uno de estos partidos. Este encuentro se disputó en el Lincoln Financial Field, el estadio de los Philadelphia Eagles, 2 veces campeones del Super Bowl. Las propias animadoras de los Eagles actuaron para animar al público del Mundial. Infraestructura de la NFL, adaptada de la noche a la mañana para el fútbol internacional. Y no es solo el edificio. Filadelfia alberga a casi 6,000 inmigrantes brasileños, lo que significa que esto no fue un partido neutral y frío. Fue un verdadero momento de localía para una comunidad inmigrante local, ocurriendo sobre cemento estadounidense. Para los espectadores en Estados Unidos, el acceso fue total. El partido se transmitió en Fox, con cobertura en español en Telemundo y streaming gratuito disponible en Tubi, sin muros de pago, sin excusas para perdérselo. Y este torneo ya está transformando la cultura deportiva estadounidense de formas que la gente aún no asimila del todo. La propia cobertura de ESPN del Mundial ha confirmado que la primera semana de este torneo está generando cifras récord en las casas de apuestas de Estados Unidos. El grupo C en su totalidad, Brasil, Marruecos, Haití y Escocia, se está jugando íntegramente en 5 estadios estadounidenses, ni en Canadá ni en México. Todo aquí. Incluso los partidos en los que no participa ninguna selección estadounidense funcionan como partidos locales en Estados Unidos, construidos en sedes estadounidenses, vistos en transmisiones estadounidenses y apostados a través de plataformas estadounidenses. Vayamos directamente a lo que dicen los protagonistas de esta historia. Carlo Ancelotti, sobre el rendimiento general. Jugamos un partido completo, especialmente en la primera parte. En la segunda controlamos el juego. En general, jugamos un buen partido. Sobre si el resultado le sorprendió, era lo que esperaba de este partido. También confirmó que se espera que Neymar regrese de su lesión en la pantorrilla derecha a tiempo para el partido contra Escocia. Una declaración que ahora pesa mucho más tras el nuevo susto de Rafinha. Y sobre la decisión de Cunha específicamente, la que debió tomarse un partido antes. Las propias palabras de Ancelotti justifican la gran duda que rodea al equipo. La posición de Mateus Cunha era la posición correcta para crear problemas a su defensa. Se movió bien, aprovechó los pases al hueco. Podría ser una solución, encontrada un partido tarde. No hay una reacción hostil confirmada por parte de la afición circulando todavía en relación con este partido
partido exacto, y no vamos a inventar que la hay. Pero la respuesta dentro del estadio cuenta su propia historia. Los aficionados haitianos negándose a callar en la derrota, los aficionados brasileños negándose a dejar pasar el momento sin recordar a todos exactamente quiénes son. Esa tensión, ese orgullo en ambos lados, es el verdadero titular enterrado bajo un rutinario 3-0. Esto es lo que realmente expuso este partido. El cuerpo técnico de Brasil mantuvo en el banquillo a su arma ofensiva más efectiva durante todo un partido antes de decidirse a usarlo, y el cambio fue inmediato e innegable. El ataque de Brasil ahora mismo está perdiendo piezas clave silenciosamente, con Neymar aún fuera y Rafinha recién lesionado, de camino al partido que decidirá el grupo. Y Haití, el equipo que tuvo que combatir una crisis humanitaria solo para clasificarse, se convirtió en la primera nación eliminada del torneo, una realidad con la que casi nadie que cubriera el resultado se detuvo a reflexionar. Brasil lidera el grupo C por diferencia de goles en este momento, pero estar en la cima del grupo con un ataque mermado y de camino a un partido que deben ganar obligatoriamente contra Escocia no es la posición de fuerza que te venden los vídeos de mejores jugadas. Así que pregúntate, cuando un pentacampeón necesita un cambio táctico de última hora solo para vencer al equipo más afectado por las lesiones y desplazado por las crisis del torneo, ¿es realmente la actuación dominante que todos dicen o es una señal de advertencia que Brasil no se puede permitir ignorar?